Bienvenidos chicos, recuerden, vamos a hacer un repaso del tema de los ángulos. Es de matemáticas, primer grado de telesecundaria. Recuerden chicos, todos aprendemos de todos, aprendamos con Rosy. Pongan atención, en este tema vamos a hablar acerca del ángulo. Un ángulo es la región del plano comprendida entre dos semirrectas, así como estas que tenemos aquí y esta que está aquí, ¿de acuerdo? Estas dos semirrectas que tienen un origen común, este que estoy señalando, ¿sí? Llamado vértice. Entonces, lo que queda comprendido entre las dos rectas, ¿sí? Ese es el ángulo, que tienen un origen común que ya dijimos que se llama vértice, ¿de acuerdo? Para medir los ángulos utilizamos el grado sexagesimal. Eso es la amplitud del ángulo que resulta dividir la circunferencia que tenemos aquí, ¿sí? La circunferencia en 360 partes iguales. A partir del centro lo vamos a dividir en 360 partes iguales, 360 grados, ¿de acuerdo? Ahora vamos a ver lo que es la clasificación de ángulos según su medida. Por la medida de los ángulos hay de diferentes tipos. En este caso, el que mide menos de 90 grados, ¿sí? Menos de 90 grados se llama ángulo agudo. El ángulo recto es aquel que mide 90 grados, exactamente, ¿sí? Si se dan cuenta, son 90 grados. ¿Qué otro tipo de ángulos hay? Está el ángulo obtuso, que es el que mide más de 90. Si se dan cuenta que el de 90 quedaba por aquí, este mide más de 90, llega hasta ahí, ¿sí? Ahora, también tenemos el ángulo llano, es el que mide completo todo la línea, ¿sí? Es una sola línea, toda la medida serían 180 grados. Entonces, este es el ángulo llano, ¿sí? El que queda planito. También tenemos el ángulo convexo. El ángulo convexo es aquel que mide menos que un ángulo llano. Acuérdense que el llano medía 180 grados, llegaba hasta acá. Y este mide menitos, ¿verdad? Menitos. Menos de 180 grados, pero más de 90 grados, ¿de acuerdo? También tenemos el ángulo cóncavo. El ángulo cóncavo, vean, es el que está aquí por fuera, si se dan cuenta, ¿sí? El que va de acá para acá. Mide más que un llano, o sea que el llano quedaba acá, ¿sí? Lo voy a regresar la imagen. Vean, el llano estaba acá, ahora el cóncavo pasa hasta por acá, ¿sí? Vean, ese es el ángulo cóncavo, ¿sí? También tenemos el ángulo nulo. El ángulo nulo es el que mide 0 grados porque no tiene amplitud, ¿sí? Semirrectas que forman los ángulos coinciden, ¿sí? Entonces mide 0 grados. Y tenemos el ángulo completo, toda la circunferencia, ¿sí? Es el que se llama ángulo completo y mide 360 grados. También tenemos los ángulos consecutivos. La clasificación de ángulos según su posición, ¿sí? Cuando están seguidos uno del otro, se llaman ángulos consecutivos. Tienen un vértice y un lado común, ¿sí? Como en este caso el centro y el lado que está en medio. Pues se llaman consecutivos. Tenemos los ángulos adyacentes. Son aquellos que tienen el vértice y un lado común y los otros lados situados, uno en prolongación del otro. Forman un ángulo llano, ¿sí? Están pegados o unidos, son ángulos adyacentes. También tenemos el ángulo nulo, que ya les había yo mencionado. Y tenemos la clasificación de los ángulos según su suma, ¿sí? Si al sumar dos ángulos se complementan, pueden sumar 90 grados, se llaman complementarios, ¿sí? Al sumarlos. Los ángulos suplementarios. Si estos suman 180 grados, entonces se llaman suplementarios. Acuérdense, si suman 90 grados, complementarios. Si suman los 180 grados, serían suplementarios.
Y tenemos los ángulos correspondientes, si se dan cuenta que están en la misma posición, ¿sí? Entonces el ángulo 1 y el 2 son iguales. Tenemos los ángulos alternos internos, ¿sí? Se dan cuenta, el 2 y el 3 son iguales, están entre paralelas, ¿verdad? Y los externos, vean, el 1 y el 4 igual también son iguales. Y tenemos el ángulo central, ¿sí? El ángulo central, este tiene su vértice en el centro de la circunferencia y sus lados son 2 radios. Entonces puede ser de cualquier medida, ¿sí? La medida de un arco es la de su ángulo central correspondiente, pero tiene que salir del centro de la circunferencia, por eso se llama ángulo central. Y el ángulo inscrito es el que queda dentro de una circunferencia y sus lados son 2 secantes. Esos son los tipos de ángulo, muchachos. Ahora me gustaría decirles cómo podemos ubicar el transportador para medir los ángulos. Vean, aquí está. Miren, muchachos, aquí es el transportador. Vemos que está ubicado ya sobre el triángulo que nos pide. Fíjense bien que en el centro, ¿sí? En el centro, ahí del centro del transportador se coloca en el punto del ángulo que vamos a medir. Y el cero debe quedar sobre la línea de nuestro triángulo. Vean, vamos a medirlo cuánto tiene. Si se dan cuenta aquí, a partir del 0 hasta donde está la otra línea del triángulo, vean cuánto mide nuestro triángulo. En este caso mide 60 grados. Si nosotros lo acomodamos en la otra esquina, ¿sí? Lo acomodamos en la otra esquina, vamos a ver cuánto mide nuestro triángulo. Vamos a ubicarlo bien, ¿sí? Recuerden que el punto debe quedar en el centro, ¿sí? Y el 0 en la rayita está en la cafena del triángulo, ¿no? Tiene que quedar exacto para que nuestras medidas nos salgan bien, ¿sí? Vean, si nosotros vemos aquí, está tantito, ¿sí? Tantito arriba, vamos a acomodarlo bien acomodadito. Ahí está. Ahí está nuestra línea. Ahora vamos a medirlo. ¿Ven cuánto mide? Mide también 60 grados, ¿sí? Y si nosotros medimos la otra esquina, también va a medir 60 grados, ¿sí? La otra esquina del triángulo. Hay que acomodarlo, ¿sí? Acuérdense el punto o crucecita que trae su transportador en donde esté el ángulo que vamos a medir y el 0 en la línea, ¿sí? Hay que ubicarlo bien. Ahí está. Ahora si lo contamos, ¿cuántos grados? Está en 60 grados. Bueno, chicos, espero que ustedes le hayan entendido.